Hola, bienvenidos como cada viernes a las 10:30 en colaboración con el broker Swiss Markets. Hoy festivo, por cierto, aquí en España, que es Día de la Constitución. No sé si me escucháis correctamente. A ver, por favor, decídmelo aquí en el chat, a ver si me escucháis bien. Vale, perfecto. Bueno, pues recordaros, como siempre, que os podéis registrar desde el canal de Telegram de zonatrading.net y desde la propia web, así como también desde el Twitter, en el que se deja pues un tweet un día antes para que os podáis registrar. Para los que entráis por primera vez en estos webinars, pues bueno, soy Mario Ruiz, profesional operando los mercados de 2008, basándome en la acción del precio, volumen y market profile. Me podéis seguir por el canal de Telegram, al que podéis solicitar acceso contactando conmigo en la página web zonatrading.net, en la que encontraréis pues análisis diarios del DAX, indicadores y artículos sobre mi operativa. El grupo de Telegram es totalmente gratuito, donde se comparten pues análisis y operativa en tiempo real sobre el DAX, además de divisas. Para los que estéis buscando pues cambiar de broker o empezar en cuenta real, pues tenéis la promoción de 2 clases gratuitas de mentoría personalizado conmigo para que me podáis preguntar lo que queráis, que tenéis disponibles o estáis de alta, ya sea desde la web, zonatrading.net, o desde el canal de Telegram, en el enlace que hay anclado en la parte superior. Antes de pasar a los análisis, como siempre, ¿verdad? Hoy vamos a continuar, pues bueno, con la serie que iniciamos la semana pasada, explicando los tipos de días que podemos encontrar en Market Profile y que, tal como os comenté, pues es un tema pues muy importante a la hora de analizar y de tener la probabilidad pues a nuestro favor en las entradas que realicemos al día siguiente. Si recordáis, pues estuvimos hablando de los días normal day, días que suelen ser complicados de localizar, ya que tenemos que tener en la primera hora de negociación de un activo pues un movimiento fuerte, generalmente producido por fundamentales. Y hoy le toca el turno pues a los días normal variation day, es decir, que son días ligeramente alcistas o ligeramente bajistas. Vamos a iniciar lo que son las diapositivas, donde lo dejemos la otra vez. Vale, pues tenemos lo que os he comentado. Es similar al normal day. Lo pasa que, claro, tiene un movimiento ligeramente más fuerte, ¿no? Con convicción. O sea, ya tiene una direccionalidad alcista o una direccionalidad bajista. El balance inicial no tiene ya un rango tan grande como suele pasar en el normal day, que el normal day lo suele tener grande, pues lo que os he comentado antes, cuando hay una fundamental a esa hora, generalmente, por ejemplo, en el DAX, pues por ejemplo, que haya una fundamental de 8 a 9. En divisas, claro, las divisas como empiezan todos a las 12 de la noche, pues la que hay desde las 12 hasta la 1, esa sería, digamos, la primera negociación, que es a donde, pues, si hay una fundamental en ese momento, lógicamente va a ser más alta la probabilidad, pues, con divisas que se muevan más en horario asiático, lógicamente, por eso es más difícil con mercados europeos tipo eurodólar, encontrar estas distribuciones de normal day. Y pues claro, lógicamente pues en el que más se opera, que es el DAX, pues normalmente sí que utilizamos el formato de 8 horas, aunque sí que hay brokers que cotizan las 24 horas, pero yo considero que es mucho mejor y respeta mucho mejor los niveles de market profile con sistema con broker que ofrezca solamente las 8 horas normales, que empieza la cotización pues eso, a partir de las 8 de la mañana. Entonces, lo que es, digamos, la primera negociación es de 8 a 9, que es donde debería ocurrir esta noticia. Entonces, los días de normal variation day, pues tienen un balance inicial ya un poco más normalito, ya no es tan grande, y finalmente, después de esa hora de negociación, pues suele romper, digamos, o extender, como queráis decirle, por uno de sus extremos. Entonces, normalmente, esas primeras horas de negociación son donde los institucionales normalmente suelen observar pues qué hace el precio al inicio, y ya toman sus decisiones a la hora de entrar pues con bastante volumen, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, en lo que es el DAX,
cuál es a donde hay mayor volumen, si tenéis activado el mayor volumen, cuándo es donde tenemos el mayor volumen. Justo cuando termina esa primera negociación, justo a las 9 es cuando tenemos el primer pico fuerte de volumen, que es cuando ellos deciden moverse. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa extensión de rango, esa rotura del balance inicial, pues continúa hasta lo que se llama stopping point, punto de parada, que es donde los operadores pues, de largo plazo que hay, digamos, que entran en sentido contrario, o sea, otra mano fuerte que puede estar en esa zona, buscando pues el sentido contrario, frenando la actividad de los primeros. También es posible que sea que esa mano fuerte que mueve el precio hasta esta zona de stopping point, lo que hace es liquidar posiciones, y si liquidan posiciones, ya sabéis que pues el mercado forex siempre está en la contrapartida. Si están en compra, cuando cierran las compras pasan a ventas, y cuando están en ventas, pues pasan a compras. Entonces, pues en esta fase se establece la se llama fase 1 del mercado, con un movimiento fuerte en una sola dirección. Después el stopping point sería la fase 2 de parada, que se llama, y a partir de ahí ya se formaría lo que se llama la fase 3, que es el balanceo, que es cuando empieza a acumular, que veis que el profile, las letras, los TPOs, van acumulándose hacia su derecha, sin llegar ya a lo que se llama una fase 4. Esto ya veréis que el market profile se basa en cuatro fases, que estas 4 fases pues pueden darse una detrás de la otra, o pueden haber pues disrupciones, digamos, en estas fases, o sea, que no terminen de realizarse en el orden correcto, y entonces es ahí a donde nosotros podemos buscar la oportunidad. Eso ya lo hablaremos más adelante, lo que son los tipos de fase, pero que sepáis que cómo se establecen, ¿no? Repetimos, la fase 1 de mercado, que es cuando hacen el primer movimiento fuerte en una sola dirección, que es cuando rompen el balance inicial. Fase 2 es la fase de parada o de stopping point, a donde llegan a su objetivo, o porque encuentran otra mano fuerte que está frenando el precio. Y después la fase 3, que es la fase de balanceo, que es a donde empieza, digamos, a crearse lo que es el área de valor, y a donde compradores y vendedores, por alguna manera, están en ese momento de acuerdo con el precio, y se va acumulando los TPOs hacia su derecha. Entonces, los días de Normal Variation Day son conocidos como P o como B, dependiendo, digamos, la dirección. Como P, pues si os imagináis, pues que será, digamos, lo que es el movimiento ligeramente alcista, y la B, el movimiento ligeramente bajista. Aquí tenemos un ejemplo de Normal Variation Day con la plataforma que nosotros utilizamos habitualmente dentro del MetaTrader. Si os fijáis aquí, tenemos el balance inicial, la primera hora de negociación, que esto ya lo comentamos el otro webinar anterior, que está formado por el bracket A y el bracket B. Cada bracket ya sabéis que es media hora, y generalmente a partir de la tercera hora es a donde pueden romper. En este caso, el bracket C es el que rompe o extiende, digamos, lo que es la primera hora de balance inicial. Tenemos, digamos, dos colores en este caso, ya que, pues, lo que os he comentado aquí en el DAX, yo prefiero operarlo sin 24 horas, el formato normal, que es el mismo que tenemos que hay en futuros, y entonces empieza a las 8 y termina a las 11 de la noche. Y tenemos entonces lo que es el color rojo, que es la sesión europea, y lo azul, que es la sesión americana. Entonces, con el bracket C es cuando rompemos. Cuando se confirma este rompimiento, yo como mínimo le pido al market profile, cuando se rompe, mínimo 2 TPOs. En este caso tenemos 2 Ts. A partir de aquí es a donde buscaríamos entradas en cortos a la baja. Entonces, este sería la fase 1 de rotura. Después la fase 2, que vamos hasta el stopping point, y a partir de ahí pues cuando encuentran freno es a donde empiezan a acumular, que es en esta zona de aquí. Si os fijáis, pues bueno, lo que hace, digamos, es en forma de B en este caso, porque es un profile bajista, en forma de B porque queda acumulado. Contra más bajo quede el balance, el área de valor, contra más bajo quede, mucho más direccionalidad hay, o nos puede decir para el próximo día probabilidades de que pueda seguir bajando, y esas probabilidades aumentan
cuando, por ejemplo, el cierre, que en este caso el cierre lo tenemos aquí dentro del área de valor, pues queda fuera del área de valor, queda casi, en este caso, pues podría quedar aquí, por ejemplo, cerca de mínimos del mismo profile. Entonces esto nos está diciendo que hay unas probabilidades altas que al día siguiente podamos tener otro movimiento bajista. Lo que tenemos que vigilar, pues que rompa mínimos del profile actual, pues con el día siguiente. Ahora vamos a ver ejemplos, a ver si podemos encontrar. Esto es otro tipo de días que son los neutral day, que estos los veremos el próximo día. Pero los días, digamos, de normal variation day son días muy habituales en Market Profile. Vamos a ver, por ejemplo, si en esta semana hemos podido conseguir ver alguno. Este, por ejemplo, sería un caso de normal variation day up, un día ligeramente alcista. Si os fijáis, pues realmente rompe, aunque hace como una ligera rotura. Si os fijáis, veis, hay una C, pero que no es una rotura clara, es una rotura en falso. Por eso siempre os digo, os he dicho antes lo de esperarnos a 2 TPOs, en este caso que hay solo una letra C nada más, no se confirma con una segunda para buscar cortos, entonces es como una ligera rotura, un fake. Entonces, si os fijáis que esto es muy importante, ¿ves? Rebota esta vela de media hora, rebota justo en el POC de estos 2 días, del día anterior y del otro día. Ya visteis el día este fuerte que hubo, el lunes, que dejó un movimiento bastante amplio, que este profile, digamos, viene a ser un profile maestro. Si os fijáis, tengo marcado aquí una línea naranja y otra línea naranja aquí. Lo que os he comentado muchas veces, cuando hay un profile que puede ser maestro o principal, que puede envolver al resto de profiles que vienen a continuación, como es el caso, pues tenemos que esperarnos a ver por dónde rompe. En este caso, ¿cuáles son las zonas a vigilar para ver si continúa un movimiento alcista o un movimiento bajista? Pues sería los 13.340, que sería que rompiera esta zona de aquí, y por la parte inferior, que serían los 12.952. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Contra más profiles, digamos, tengamos dentro del rango del profile maestro, pues más posibilidades hay de que cuando se acerque a uno de los extremos la rotura sea más fuerte, ¿no? Más espectacular, y podamos aprovecharlo mucho mejor. En este caso, pues de momento esta semana, pues nada, no va a conseguir romper en ningún momento. Tenemos que esperar la próxima semana a ver lo que ocurre. De todas formas, creo que hoy habían noticias, me parece, permitidme mirarlo un momentito. Vamos a ver. Efectivamente, nóminas no agrícolas, que puede dar un movimiento importante, pero no hasta el punto, creo yo, de que pueda romper este amplio rango, digamos, que tiene el lunes. Por ejemplo, ¿ves? Tenéis aquí un POC no visitado que podría ir a buscarlo. De hecho, está, digamos, en fase de ir a buscarlo, podría ir a tocarlo. Y ya depende cuando llegue las nóminas no agrícolas, ya habría que ver cómo está la situación del precio para ver si la posibilidad de que vaya a buscar pues zonas superiores, ¿no? En este caso, pues tenemos estos dos POCs de aquí, del día 28 y del día 29, que sería el primer freno, y en caso de superarlo, pues ya sería a máximos de este día, del día del lunes. Pero aquí el día que a nosotros nos interesa, que es el que estamos mirando, que es el Normal Variation Day, que sería este. Veis que aquí hay como una rotura y se crea, digamos, aquí el balanceo, o sea, stopping point y el balanceo en la parte superior. Este día también se le puede llamar, también de otra forma, que ya lo veremos también en otro webinar, que son los días de doble distribución. Este tiene una amplitud de 172, por eso os digo que es un Normal Variation Day, porque no es un día... Los Normal Variation Day generalmente son días tendenciales, días fuertes tendenciales. Para mí, 173 pips, pues no es que sea un día fuerte tendencial, pero la distribución que tiene, pues nos dice que es doble distribución también. ¿Por qué? Porque tenemos una acumulación aquí, la separa 3 TPOs individuales, no tenemos ninguno a su derecha, y después tenemos otra segunda acumulación. Aquí lo que hay que vigilar, aparte de ver que es un día normal day y que prácticamente casi cierran máximos, no por encima de la valor, se queda dentro, pero casi cerca, hay que vigilar pues
que superara máximos. Entonces, pues al día siguiente no lo consiguió y se fue para abajo. Nosotros aquí, pues la probabilidad así más alta de buscar una entrada es, pues cuando digamos rompe el POC del día anterior, cuando cierra la vela de media hora, cierra por debajo del POC del día anterior. Aquí podemos buscar una entrada hasta el área de valor baja. Si veis, pues rápidamente la hace la siguiente vela. Y después ya operativa de scalping, pues a partir de rotura si no hemos conseguido entrar en esta posición, en temporalidades más bajas de 5 minutos, cuando se rompe el área de valor baja del día anterior, pues aquí es a donde buscaríamos cortos a la baja. Hoy, por ejemplo, pues ha empezado el balance inicial, que es muy estrechito, como veis aquí, ha roto a la baja y ha llegado, pues digamos, el precio ya sabéis que, bueno, suele tener memoria, pues ha conseguido frenarse justo en el pico de esta zona de aquí, que es la que actúa, digamos, como freno, la ha conseguido pasar a la baja para buscar, digamos, pues estos POCs del día 3 y del día 2, 12.009 y 12.999, y ahora veremos si es capaz, pues, de romper el balance inicial. En caso de que el balance inicial lo rompa, pues hay una posibilidad alta de que ya se vaya directamente a esta zona y toque el POC no visitado, y a partir de ahí ya veremos cómo reacciona el precio. Si finalmente rompe por encima y, por ejemplo, con las nóminas no agrícolas termina de dar otro impulso hacia el alza, inicialmente siempre tenemos que mirar siempre lo que son las estructuras. En este caso tenemos, pues, digamos, este cierre de esta U que tenemos aquí, que se podría cerrar en este pico de aquí, y ya el siguiente freno ya lo tenemos a donde hemos dicho antes, lo hemos mencionado, el día 28 y el día 29 de noviembre, que tenemos aquí dos POCs que actúan en una zona, pues, fuerte de resistencia, ¿no? Y aparte de ver lo que son los tipos de normal day, pues ya estamos analizando lo que es el tema del DAX. Entonces, acordaos de marcar, digamos, el máximo y el mínimo, estos máximos y mínimos, que son 12.952 y 13.340, que nos van a marcar el rango, y a partir de ahí, pues a esperar a ver hacia dónde se acerca más y si lo consigue romper. Si lo rompe, recordad que no, aunque lo rompan, no precisamente el día que lo vaya a romper vaya a ser el día más fuerte, puede ser en días posteriores. Lo que tenemos que esperar es confirmación. Cuando rompa, si queda otro profile que cierra por encima del máximo del rango que ha roto, pues entonces eso ya nos generará el pullback para continuar a cotas superiores. Y lo mismo, pues lo que es en la parte inferior. Ya veis aquí el típico del DAX, aquí en esta bajada hace un mínimo, otro mínimo más bajo para limpiar posibles vendedores. Aquí los limpian y se tiran para arriba. Esta semana ha sido, pues, una semana bastante manipulada, en el sentido de que, si os fijáis, los balances iniciales hacen roturas en falso, todos prácticamente hacen roturas en falso. Este queda más balanceado, si os fijáis, porque tanto ha roto por arriba como por abajo. Esto se le llama que es lo que veremos en el siguiente webinar, que son los días neutrales. El balance inicial queda justo en medio y hay casi la misma distancia de TPOs por la parte superior y por la parte inferior, y más o menos queda, pues, en forma de D, la distribución del profile. Después tenemos este día amplio, que es el que tenemos como base, que, si os fijáis, es un día de doble distribución, porque tenemos letras, digamos, individuales, que no tenemos ninguna a su derecha. El movimiento este fuerte que hicieron todos los índices a la baja, como siempre, pues por una noticia un tuit de Trump, ¿no? Cualquier opinión de Trump siempre la tenemos que estar vigilando, porque, bueno, causa este tipo de movimientos el señor. Y esto sería, digamos, también ya lo que es, bueno, el panorama que tenemos ahora mismo, lo que es en el DAX. Recordad los niveles estos de aquí, y ahora mismo, pues a día de hoy, pues tenemos que esperar, pues, para que, digamos, confirme que se vaya a esta zona de aquí. Deberíamos esperar algún cierre de vela por encima y que haya presión, con mecha inferior, como en este caso esta vela que tiene mecha inferior pero un poco más pronunciada, que tengamos presión compradora hacia el alza para confirmar movimientos en temporalidades después más pequeñas para ir a favor de los alcistas, ¿no?
A los bajistas aquí ya tendría que romper pues este propio mínimo, que entraríamos dentro del rango de esta estructura de aquí, y ya iríamos a buscar pues estas zonas de aquí, 13.009 y 12.999, que son estos dos POCs de diciembre, y lógicamente digamos el gatillo sería que rompiera el mínimo del día anterior, o sea de ayer, para buscar, digamos, corto de aquí. Tener en cuenta que aquí, aquí lo vemos, digamos, en un panorama más amplio, en que son velas de 30 minutos, los profiles son de un día. Entonces, pues para este tipo de entradas, cuando tenemos, digamos, unos tramos así bastante ajustados, no muy amplios, en este caso son 32 pips, recordad que tenéis que bajar a temporalidades mucho más bajas para poder coger, digamos, mejor las entradas y evitar, pues, tener, digamos, ratios incoherentes en el sentido eh, de que si buscamos, por ejemplo, 30 pips, pues el stop no puede superar los 30 pips, mínimo tiene que ser ratio 1 a 1. Contra más amplio sea el ratio, por ejemplo, 30 pips y buscar 60, pues mucho mejor, y así sucesivamente. Esto sería, digamos, en lo que es el análisis del DAX, tal como está ahora mismo. ¿Cuál queréis que analicemos? Disculpad el retraso, porque se ve que bueno, ha habido un retraso a la hora de empezar el webinar, que no me han dado paso hasta ahora. Y bueno, y hemos entrado con un poco más de retraso. Hemos entrado 10 minutos más tarde. Decidme un par que queréis que analicemos, si no, pues nos vamos, por ejemplo, a los mayos principales. Al SP500, vale. Vamos a abrirlo. Recordad que los análisis que hacemos ya, fuera de lo que es el DAX y lo que son pues el resto de análisis, ya los miramos un poco más a largo plazo. Aquí veis todas estas líneas, porque ya sabéis que el SP500, todo lo que son índices, al tener, en el caso de Swiss Markets, el doble decimal, pues no lo interpreta de forma correcta, y lo que tenemos que hacer es eliminar este indicador. Vale. Bueno, como estamos en la primera semana, lógicamente, veis, tenemos el primer, pues toda la zona verde, que es lo que es la primera semana, que acabaría ya hoy. Vamos a reducir un poco la vista para ver lo que vemos. Bueno, tuvimos este mes de aquí anterior, que rompió el máximo del mes anterior. Esta semana, de momento, se ha sucedido dentro del rango debido a esa bajada importante, pues ha retrocedido. Si os fijáis, mirad a dónde ha retrocedido. Por eso es muy importante, digamos, los niveles. No me cansaré de decirlo. Voy a quitar lo que son esto y ponerlo fijar escala para que nos podamos mover. Fijaros el área de valor baja, dónde ha bajado y dónde ha rebotado en el área de valor baja del mes pasado. Por eso son muy importantes los niveles que tenéis que estar siempre vigilando. Estos niveles del profile anterior, sobre todo el profile anterior, que es el área de valor alta, área de valor baja, POC, máximo y mínimo. En este caso veis que ha rebotado perfectamente en esta zona, incluso pues aquí pues podríamos un poco más a largo plazo, los que hubieran estado un poco más avispados, si tenéis digamos digamos la configuración así de esta manera en mensual, profiles mensuales en 4 horas, pues incluso en largo plazo pues o medio plazo también podríamos haber entrado en esta zona de aquí. Cuando se confirma, digamos, con esta presión y queda superado con esta vela, se puede haber entrado aquí buscando el área de valor alta del mes pasado. En este caso sería entrar aquí, hubiéramos dejado un stop aquí que serían de 23 pips. Recordad que bueno, el SP no se mueve mucho y el apalancamiento pues suele ser bastante bajo, o sea que no es un índice que tengamos problemas a la hora de mantenernos, digamos, en una operación durante varios días, ya que, digamos, el coste es bajo. Y perfectamente, pues ya habéis visto que ha ido a tocar el área de valor alta, 26, o sea, más o menos es un ratio de 1 a 1 que se hubiera conseguido en la misma semana, ya se hubiera conseguido.
Ahora lo que tenemos que esperar, pues ahora si os fijáis, el precio ha quedado por encima del área de valor del mes pasado. Incluso aquí, pues la primera vela que quede por encima de este rango, ahora estamos en esta de aquí, pues la primera que quede por encima de este rango ya podríamos buscar el máximo del mes pasado, o sea, hace aproximadamente, coge la cruz, ponemos aquí una línea, aproximadamente los 13.155. Ese sería el objetivo. Pero primero tiene que romper esta zona, que ahora sí que ha quedado. La primera confirmación es que quede por encima del área de valor, efectivamente, ha quedado por encima del área de valor. Y ahora solo esperamos un cierre que quede por encima de todo este rango, digamos, de esta U que tenemos aquí, esta V, como queráis verlo. Y a partir de aquí una entrada hasta el máximo, que serían unos 26 pips, pues dejaríamos un stop justo en la pin bar, veis esta pin bar que tenemos aquí, pues ahí sería que serían otros 26 pips. ¿Cuándo puede dar este movimiento fuerte? Pues muy probablemente cuando hagan el anuncio de las nóminas, que puedan subir hasta aquí arriba. Lo que pasa es que tenemos que ver pre-new, o sea, pre-new me refiero antes de la noticia, tenemos que ver algún cierre por encima de esta U para buscar estos máximos, que no lo puede dar hoy mismo no lo puede dar, o sea que en caso del SP500 estar vigilando porque puede dar entrada en esta zona de aquí. Estamos hablando que, bueno, que el cierre quede por encima, o sea, aproximadamente por encima de los cierres de las velas anteriores, en este caso, pues por encima de este cierre, a partir de 3.125 ya podéis poner órdenes allí, a partir de 3.125, pero tiene que cerrar. Esta vela de aquí nos tiene que cerrar por encima. O podéis dejar orden pendiente también, porque tened en cuenta que, claro, tened en cuenta que estamos en velas de 4 horas, tenéis que bajar de temporalidad. Tenéis que bajar de temporalidad a 15 minutos, 5 minutos, en la temporada que estéis más a gusto, en la que operéis normalmente, y esperar a cierres de velas que queden por encima del cierre de esta, que si os fijáis ha sido el cierre en 13.123. Tenéis que poner órdenes pendientes por encima de 3.123, aproximadamente pues de 3.125 más o menos, pues podríamos dejar ahí órdenes pendientes siempre que hayan cerrado ya algunas velas primero ya por encima, velas de temporalidades más bajas me refiero. Y a partir de ahí, objetivo hasta el máximo del mes pasado. Y un stop por debajo de esta pin bar que tenemos aquí. Las pin bar en temporalidades más altas ya sabéis que se respeta mucho más. Si os fijáis aquí, incluso pues también incluso se podría haber buscado una entrada aquí, en esta pin bar. ¿Cuál es la confirmación de la entrada en este pin bar? Pues esta siguiente vela que cierra por encima, aquí ya aquí podríamos haber entrado también incluso. Podemos haber entrado, lo pasa que el problema que tenemos es que el área de valor del mes pasado lo tenemos pegado a esta vela. Entonces, pues es un riesgo. Nosotros no sabemos, no tenemos la bola de cristal, no sabemos si esto lo va a romper o no lo va a romper. Entonces, aunque es una pin bar, digamos, que nos está diciendo potencia en los compradores, tenemos que esperarnos. Tenemos que esperarnos a que rompa el área de valor, que es lo que ha hecho. Ha roto el área de valor alta por encima y a partir de aquí buscar una confirmación de que se mantenga por encima de dicha área de valor para buscar el máximo. Yo espero que quede claro. Yo creo que aquí las probabilidades más altas son alcistas, prácticamente. Para que sean bajistas, pues tendría que volver otra vez el precio a quedar por debajo del área de valor del mes pasado y irse, digamos, al mínimo. Se podría ir al mínimo. Primero se podría ir al POC del mes pasado, que sería los 3.085, y si lo superas iría al área de valor baja, que son los 3.071. Pero por la estructura que estáis viendo, por la estructura, la probabilidad más alta que veo es que vaya a cerrarlo aquí arriba. Es lo más lógico, que vaya a cerrar la estructura esta aquí en la parte superior. Ten en cuenta que el precio tiene memoria, crea estructuras que las va cerrando. Esto es fractal, en todas temporalidades se van abriendo y cerrando estructuras.
¿Qué otro par queréis que vigilemos? Que nos queda un tiempo. Son las 11:17, aún tenemos tiempo de vigilar, de analizar más pares. ¿No queréis sacar alguno? Venga, que hay gente aquí metida en el chat, a ver, que alguien se anime. Si no, pues analizamos, por ejemplo, si no me decís nada, pues vamos a analizar, por ejemplo, el euro dólar. Y este, pues también, lógicamente, puede moverse hoy bastante también. Vamos a ver. Vamos a quitarle, poder fijar escala. Vale. Vamos a reducir la vista para ver un poco cómo está el tema. Bueno, el eurodólar ya estáis viendo que lleva unos meses, pues bueno, en un rango, claro, va en ese rango, pues va subiendo y bajando, no hay una tendencia clara. Ahora mismo, pues bueno, está un poco por debajo del número psicológico de los 1,10. Vamos a aumentar un poco la vista. En este caso, estamos por encima del área de valor del mes pasado, eso sí. Aquí ya la ha roto, aquí he hecho como una intencionalidad de intentar romper los 1,10, que aquí pues bueno, han atrapado a gente, pero las han limpiado. Los que intentaban meterse en largos en esta zona han vuelto a ir a la baja para buscar sus stops. Y ahora otra vez el siguiente impulso y ya veremos a ver lo que ocurre aquí. Lógicamente, si el SP500, en el caso de que esa operación sea correcta y vaya hacia el alza, tener en cuenta las correlaciones. Entonces, en este caso, el eurodólar iría a la baja. ¿Por qué? Porque tenemos la moneda base, la moneda fuerte, que es el dólar, que la tenemos de contrapartida, con lo que en esa fundamental iría a la baja, el SP subiría y en el eurodólar bajaría. De momento, digamos, en la distribución que tenemos aquí, tenemos una doble distribución en lo que es la primera semana del eurodólar, porque tenemos aquí estos singles, digamos, de este movimiento amplio que ha hecho, pero que con la fundamental pues pueden anularse, aunque hay que tener en cuenta que los singles, estas zonas de singles, actúan muchas veces de freno, o sea que es posible que pueda bajar el precio, pero en cualquier parte de esta zona de singles puede frenarse y no conseguir superarlo. Incluso tenemos este POC de aquí, del 1 del 9 del 19 en 1.1036, a donde puede frenarse, digamos, el precio en caso de que haya caída. Si no, pues ya, si no ocurre nada, la fundamental, que a veces que pasa que no mueven, no interesa mover porque no hay volumen a lo mejor para mover, tienen que ver ellos que haya volumen suficiente o personas suficientemente de gente metida, digamos, intencionalidad metida o de órdenes pendientes en zonas importantes para que ellos puedan entrar. Y pues bueno, para largos te debería superar los 1,10 para buscar pues esta zona de aquí, estas zonas de máximos que hicieron, que son 1,17,760. Y a buscar estas zonas superiores. Aquí no vemos tampoco, en el RSI tampoco nos indica nada. Hay veces que nos indica pues inicio de tendencias, cuando hay, digamos, algunas divergencias. En este caso no hay divergencias. Si os fijáis, aquí hay un mínimo, aquí hay otro mínimo más bajo. Aquí la divergencia bueno, sería plana prácticamente, es una divergencia plana que también se puede considerar como divergencia porque son las planas también se tienen en cuenta, eso que lo tengáis claro, que se tienen en cuenta. Tienen una ligera inclinación, pero bueno, plana prácticamente, o sea que sí, podríamos decir que aquí se cumple una divergencia de agotamiento
para ir con la tendencia al alza. Aquí ha hecho un doble suelo. Ten en cuenta que este doble suelo, la directriz a vigilar sería precisamente este máximo de aquí, a donde hace esta W, pues este máximo de aquí. Este sería el gatillo de entrada. El precio tiene que quedar por encima de este gatillo de entrada para buscar cotas superiores. Esto ya más a largo plazo, porque ya serían buscar entradas aquí para poner un stop aquí en la parte inferior, y más o menos la proyección nos está diciendo que vendría a ser de unos 100 pips aproximadamente. Esto en caso de querer operar este doble suelo. Pasa que ya veremos ahora en próximas horas lo que decide el precio. De momento, digamos, ha iniciado bastante fuerte la semana con esta doble distribución. Y esto en lo que se refiere al euro dólar. Hay que tener en cuenta que también tenemos aquí un POC en 1.1224. Y en caso de superarlo, pues sí, ya nos iríamos a esta zona de aquí que hemos mencionado antes, que es a donde vemos que el precio se ha frenado. O sea, no tenemos que fijarnos solamente, digamos, en lo que nos marcan los indicadores, en este caso los números redondos. Nosotros tenemos que fijarnos también dónde el precio pues reacciona más veces. En este caso se ve claramente que aquí hay un doble techo, que coincide con un área de valor de un POC, de un mes. Entonces, que es 1.11.760. O sea, esta es una zona de alta probabilidad de que pueda aquí el precio pues, rebotar. Y esto sería lo que ahora mismo pues, se puede ver en el euro dólar. Ahora pasamos, por ejemplo, a la libra dólar, que aún tenemos tiempo. Vale, vamos a analizar aquí. Bien, aquí tenemos que lo que es vamos a reducirlo un poquillo más. Aquí venía de una bajada, que está recuperando esta bajada con sus correcciones, pero que la ha ido recuperando en estos siguientes meses. Este mes anterior, si os fijáis, pues lógicamente, ¿qué ocurre? Cuando hay un mes bastante alcista, ¿veis? Si os fijáis, este movimiento tan fuerte alcista, claro, no se puede mantener esta verticalidad. Entonces, pues al siguiente mes, este mes anterior, pues fue balanceado, un rango más estrecho. Es lo normal, lo habitual que suele ocurrir. Ahora este rango, si os fijáis, se rompió. Aquí, digamos, rompió el área de valor del mes pasado, la roto aquí, o sea que aquí se podría haber buscado ya objetivos una vez roto los 1.30 y el área de valor alta del mes pasado, que era 1.30.117, y a partir de aquí buscar entradas a 1.31. Lo ha superado también y ahora mismo pues estamos en 1.31.359, que si aumentamos aquí un poco la vista para ver cómo estamos, pues en principio pues vemos que ha hecho aquí un rechazo con esta vela de 4 horas, que hay un rechazo un poco más importante aquí en la parte inferior, no mucho tampoco, y entonces pues habría que ver si realmente finalmente terminan yendo a 1.32. Por el patrón de velas que tenemos aquí tampoco nos da clara una entrada. Esta vela, digamos, no es una vela que nos esté diciendo a gritos que esto vaya a irse a 1.32, es una vela bajista que prácticamente, aunque tiene un poquito más de presión compradora que vendedora, pero más o menos las mechas tampoco es que tengan mucha diferencia. Entonces, pues bueno, no tenemos aquí una decisión clara como para que vaya a esta parte superior. Si por ejemplo esto hubiera rebotado y aquí por ejemplo hubiéramos visto una pin bar justo en la resistencia, porque los patrones tienen que estar justo en zonas de soporte y resistencia donde son más efectivos, pues a partir de ahí sí que podríamos haber buscado una entrada. Pero en este caso, tal como está ahora la acción del precio, pues no buscaríamos nada. Si en caso de que ahora efectivamente volviera a bajar y viéramos aquí alguna vela de rechazo justo en 1.31, que no volviera a estar dentro de su propia área de valor, pues sí que podríamos buscar ya más claramente una entrada hacia 1.32.
Para cortos, pues lógicamente, debería romper el 1.31 y ya nos iríamos a buscar, pues, aquí, pues, si os fijáis, digamos, el balanceo esto está en automático, lo vamos a quitar ahora. El balanceo lo tenemos en esta zona de aquí, que está por debajo de 1.30. Entonces, pues, para cortos, pues sí, efectivamente, una vez que rompida esta zona de 1.31, pues podríamos buscar tranquilamente otra vez de nuevo los 1.30. El RSI tampoco nos marca nada en este caso, no hay, digamos, no está marcando divergencias. Para que nos marque divergencias claras, pues esto tendría que estar haciendo ya directamente mínimos máximos más bajos en este caso, y aquí todo lo contrario, ¿no? Que hubiera hecho un pico un poco más alto que el anterior para considerar que tenemos una divergencia correcta. Lo que pasa es que con las divergencias pasa lo mismo que con todos los patrones. Las divergencias son más efectivas en zonas importantes de soporte y de resistencia, o sea, no en zonas de nadie, ahí es donde no hay mucha menos probabilidad. Tenemos que buscarlas siempre en zonas que veamos importantes. Aquí, por ejemplo, no hay ninguna, pero si esto, por ejemplo, hubiera quedado un poco más abajo que justo en el área de valor de este POC, de este mes pasado, pues, y esto nos estuviera indicando, tal como está ahora, que está haciendo máximos más altos, pues hubiera sido una divergencia, pero esto no es una divergencia. Para que fuera una divergencia, el precio tendría que haber hecho un mínimo más bajo que el anterior, y no es el caso. Esto, el tema de divergencias, si queremos que lo veamos más detenidamente en algún webinar, pues ya me lo comentáis digamos, en el grupo de Telegram, y ya lo vemos más en detalle, digamos, las divergencias. Hay veces que me gusta vigilarlas, sobre todo en temporalidades altas, con el RSI, con la configuración por defecto, en 14 periodos, aunque también si queréis que se vean, digamos, más resaltado, digamos, esos valles, podéis bajarlo a 10 periodos si queréis incluso, que también funciona bastante bien en 10 periodos. Y bueno, y eso es todo, ya no nos da tiempo a analizar nada más, con lo que finalizamos el webinar. Bueno, cualquier consulta, pues ya sabéis que me tenéis disponible ahí en el grupo de Telegram. Y nada, espero que disfrutéis este día, para los que estáis aquí en España, de festivo, y para todos los del resto que no viváis aquí, pues en general a todos, buen fin de semana. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Venga, un saludo.